Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. En este tejado es en el que estamos, máxima tensión a nivel político, con cosas que pueden parecer en principio tan improbables o descabelladas como una moción de censura apoyada por Junts para desalojar a Pedro Sánchez del poder. Bien, esta hipótesis que parece remota se acerca cada vez más si tenemos en cuenta declaraciones como las de importantes representantes políticos. Esta tarde y hoy ha habido novedades en el Congreso. Allí está nuestro corresponsal político, Hugo Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esto de la moción de censura que la presidenta de Junts decía hoy que ellos no descartan absolutamente nada. ¿Qué sabemos de nuevo que haya ocurrido en el Congreso esta tarde? Bueno, pues la presidenta de Junts, Laura Borràs, no descarta esa moción de censura, se lo dijo, lo afirmó esta mañana en la Mirada Crítica en Telecinco, y esta tarde Gabriel Rufián a Es Diario, una pregunta de Es Diario, pues dijo que ellos, que Rufián, que por tanto RC, por tanto, uno de los principales sustentos y socios de Pedro Sánchez, pues dice que sí que es muy probable que haya una moción de censura, es decir, pronostica una moción de censura Gabriel Rufián y dijo textualmente que Feijóo va a ser presidente gracias a los apoyos de Junts. Escuchen. Portavoz, ¿qué tal? Junts no ha descartado una moción de censura. ¿Cómo lo valoran ustedes? Igual que en mayo de este año, cuando avisamos ya. Feijóo será presidente con los votos de Junts. O sea, que ustedes creen que sí que habrá moción de censura, ¿es posible? Bueno, el gesto, Javier, del final de Rufián es que es claro, le pregunto precisamente, por tanto, ¿va a haber moción de censura, portavoz? Y dice, afirma con la cabeza lo que vamos a escuchar, con lo cual, bueno, pues que un socio principal de Pedro Sánchez, que es RC, diga que sí, que va a haber una moción de censura, es cuanto menos llamativo y cuanto menos también una advertencia al gobierno. De una forma absolutamente contundente y absolutamente convencido. En cualquier caso, sería una moción de censura, Hugo, instrumental, claro, para desalojar a Pedro Sánchez del gobierno, en caso de que eso se pudiera producir. Claro, sería una moción de censura instrumental para convocar ipso facto elecciones. Es decir, no es descabellado pensar que, bueno, que Junts, pues como dijo, no descarta, por tanto es posible que apoye una moción de censura, insisto, instrumental con los votos de Junts, como también vaticina el propio Gabriel Rufián, lo acabamos de escuchar, para convocar ipso facto elecciones. Tiene que haber, eso sí, un compromiso de que haya elecciones ipso facto. Novedades también hoy hubo en el Congreso en torno al tema de la medida que aliviaría, reduciría, finalmente permitiría la excarcelación de presos de ETA sanguinarios, como por ejemplo el Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Ya sabemos que el asunto estaba en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El Senado lo ha devuelto al Congreso para revisión en el Congreso de los Diputados y allí parece que la mesa de la Cámara Baja ha dicho que eso ya está visto para sentencia y que no va a haber ninguna nueva votación. ¿Qué sabemos sobre esto, Hugo Pereira? Pues sabemos también una última hora y es que, recordemos, el presidente del Senado, el popular Pedro Royán, pues pidió un informe a la letrada mayor del Senado, un informe al que Es Diario ha tenido acceso, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Este es el famoso informe del que veníamos hablando que pidió el presidente del Senado a la letrada del Senado, pues ahí lo estamos viendo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que este informe realmente lo han despachado en menos de un día en el Congreso. Es decir, este informe, junto a ese veto, como lo denominan, como lo tildan en el Partido Popular, ese veto, ¿no?, de la Ley 7/2014, la conocida como Ley Chapote, que incluye esa enmienda de Sumar que va a beneficiar a los presos etarras, a los presos por pertenecer a la banda terrorista ETA, pues lo ha despachado en menos de un día. Y atención, y esta es la clave, sin un informe adicional por parte del letrado mayor del Congreso. Es decir, aquí hay un informe del Senado, lo estamos viendo en pantalla, el informe pedido por el Partido Popular, y sin embargo no hay una contrapartida, no hay un informe por parte del letrado mayor del Congreso que anule o que rechace con argumentos jurídicos pues este informe que estamos viendo en pantalla, que insisto fue el pedido por el Partido Popular, por el presidente del Senado, que dice y que atestigua que sí, que el que se haya votado por mayoría absoluta en el Senado en contra de esa conocida como ley Chapote, pues eso constituye todo un veto y por tanto tiene que volver al Congreso y por tanto el Congreso tiene que volver a llevarlo a pleno y volver a votar esa ley Chapote. Sin embargo, insisto, aquí lo único que hay, reconocen fuentes socialistas consultadas, es un informe oral, denominan ellos, ¿no?, textualmente, un informe oral
del letrado mayor del Congreso, que dice que no, que eso bajo un concepto puede ser un veto. Con lo cual, insisto, aquí hay una diferencia, ¿no? Hay un informe de 12 páginas, el que estamos viendo en pantalla, al que ha tenido acceso es diario, frente a un no informe, a un informe oral, como dicen textualmente fuentes socialistas consultadas y fuentes de la mesa del Congreso, un informe oral que despacha un informe de 12 páginas elaborado con argumentos jurídicos, pues eso, en menos de un día. Has podido también preguntar, Hugo, al portavoz del Partido Popular, a Miguel Tellado, sobre el asunto y apuntaba directamente en todo este desaguisado a la presidenta de la Cámara, a Francina Armengol. Sí, siguiendo con esta misma tesis, pues le pregunté al portavoz del Congreso, a Miguel Tellado, pues qué opinan desde el Partido Popular el que se haya, bueno, pues ya mandado, digamos, a Ley 7/2014, esa conocida, como decía, como Ley Chapote, pues se haya mandado ya al BOE sin un informe, insisto, del Congreso que argumente en contra de ese informe pedido, solicitado por el presidente del Senado a la letrada mayor del Senado. Escuchen a Tellado. Bueno, pues es evidente que una vez más Armengol aprovecha y abusa de su posición en contra de los derechos de los diputados. Veremos las consecuencias que tiene la actuación de Armengol. Pero dicen desde el PSOE, que no había visto cambiar las preguntas. Bien, Hugo Pereira, pues Tellado apuntando directamente a Armengol como la causante de que eso se quede ahí y no pueda haber una nueva votación. Tiene toda la pinta de esto de que va a acabar en el Tribunal Constitucional en este choque de trenes del Congreso y del Senado, y que el Tribunal Constitucional decida quién tiene la razón. Y además puedo decir más, ¿no? En ese informe de la letrada del Senado, el que estábamos viendo antes en pantalla, si lo podemos volver a ver en pantalla. Bueno, pues en ese informe, uno de los argumentos jurídicos que da es se avala o sostiene, ¿no? Se sostiene una sentencia también del Tribunal Constitucional. Con lo cual, el informe de la letrada mayor del Senado sostenga que es un veto lo que se produjo ayer en el Senado por votar en contra con mayoría absoluta esa Ley 7/2014, y que además uno de los argumentos jurídicos sea también o esté sostenido en una sentencia del Tribunal Constitucional, pues abre la puerta a que esto efectivamente pueda acabar en el Tribunal Constitucional y que dirima, por tanto, esa cuestión. Así están las cosas, Javier, veremos qué ocurre, pero desde luego pues es lo que hay, ¿no? Un informe del Senado frente a un no informe del Congreso.